generando problemas. La cirugía de la diastasis de rectos, la convencional, es una incisión, un corte importante en la línea media, grande, con puntos de nylon que se coloca para hacer una aplicatura, ¿no?, de la aponeurosis y luego colocar una malla encima, en algunos casos con drenajes, y el paciente puede cursar posterior a la cirugía con ciertas molestias, con dolor tipo hincada, justamente por el tema de los nylon. Ustedes que cuando han estado en consulta en alguna de sus rotaciones han visto que los pacientes postoperados de hernias vienen con la incomodidad, que sienten un dolor tipo hincada, ¿no? Algo punzante, y que justamente son los nudos del nylon que le genera esta molestia, ¿ya? Entonces, eso para aclarar el tema de la diastasis de rectos. En cuanto a la clasificación de las hernias, presentamos aquí primero una clasificación topográfica, ¿no? Tenemos hernia umbilical, como la que apreciamos ahí en la imagen, ¿no? Saben ustedes, pues, que en la vida intrauterina hubo una hernia fisiológica en donde el intestino estuvo un tiempo fuera del abdomen y que luego ingresó, ¿no? Dejando ahí, pues, una zona débil donde estuvo, pues, conectado el cordón umbilical, y que en un gran número de pacientes, por diferentes causas ya mencionadas, aparece esta masa, que también puede encarcerarse, que también puede estrangularse, ¿no? Y que obviamente debe ser manejada como cualquier otro tipo de hernia, es decir, con una intervención quirúrgica, y de acuerdo al tamaño del anillo herniario, valorar la posibilidad de colocar una malla, ¿no?, un material de polipropileno. Las hernias epigástricas, que están por encima del ombligo. No confundir una hernia epigástrica con una diastasis de rectos. ¿Ya? Mucho cuidado. Ya le dije, la diastasis de rectos está en toda la línea media y da la apariencia de ser un pan baguette, así tal cual. En cambio, la hernia no, es más circunferencial, ¿no? La hernia de Spiegel, que ocurre en la confluencia del músculo recto abdominal con la línea semilunar de Douglas, ¿no? En las partes laterales hacia el ombligo. Algunas hernias raras, ¿no? La hernia de Petit en el triángulo de Petit, ¿no? La hernia de Greenfield en el cuadrilátero de Greenfield, ¿no?, en la parte posterolateral, ¿no? La hernia de Richter, que involucra solo una porción del borde antimesentérico del intestino. La hernia de Richter es como un pellizcamiento del asa intestinal. La hernia de Littré es una hernia que contiene el divertículo de Meckel. Recuerdan esta estructura que es una evaginación. No es otra cosa más que la persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿no?, y que puede estar formando parte de una hernia. También hay una hernia de Amiant. La hernia de Amiant es aquella que contiene el apéndice dentro del saco herniario inguinal. No confundan con la hernia de Janengou, ¿ya? Esta hernia contiene el apéndice dentro del saco herniario femoral, ¿ya? Y después tenemos las hernias inguinales en el conducto inguinal, que puede ser directa o indirecta. ¿A qué se refiere? La hernia inguinal directa es aquella que sale a través del anillo inguinal profundo. La hernia directa es aquella que protruye por la pared posterior del canal inguinal, por la zona débil, ¿no? Específicamente por el triángulo de Hesselbach, ¿no? Por ahí protruye, dando lugar, pues, a una hernia directa. ¿Qué otro parámetro puede ser útil? Si ustedes ven que un paciente viene con una hernia inguinal que está ocupando la bolsa testicular, significa de que el contenido ha avanzado a través del conducto inguinal, generando entonces
¿no? Una masa grande ahí en la bolsa testicular. Esa es una hernia inguinal, inguinoescrotal, hernia indirecta. No se olviden, toda masa que ocupa el saco escrotal es una hernia inguinal indirecta. Y la hernia crural o hernia femoral es aquella que atraviesa el anillo crural, que anatómicamente ustedes recordarán, es un orificio que se encuentra por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Que tiene como el límite inferior al ligamento de Cooper, el límite medial al ligamento de Gimbernat, el ligamento lacunar, y medial la cintilla iliopectínea. Ya vamos a ver unas imágenes donde vamos a resaltar estos detalles que vengo comentando. Otra hernia un poco rara es la hernia obturatriz, ¿no? Que se produce cuando el tejido abdominal o cuando parte del intestino sobresale a través del canal obturador, ¿no? Que es una abertura ahí en el hueso coxal, ¿ya? Hacia la cara interna del muslo y la rodilla, y que vemos sobre todo en mujeres en edad avanzada. También hay hernias perinales, las perineales, o sea, del periné, ¿no? Recuerdan esta zona romboidal en el piso pélvico. El periné es anterior, ¿no? O urogenital, y periné posterior o anorrectal, ¿no? Recuerdan que es un rombo y ese rombo se divide por una línea en un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿no? Y por ahí pues se puede producir un prolaxo, una protrusión de las estructuras de la pelvis. Hernias internas. En algunos pacientes, vamos a decir con mala suerte, un porcentaje muy bajo, las estructuras pueden atravesar estructuras naturales, orificios naturales dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Como el hiato de Whitlow, que comunica con la transcavidad de los epiplones, ¿no? Y provocar pues una hernia, ¿ya? O a través de brechas quirúrgicas del mesenterio, del epiplon, ¿no? Y las hernias incisionales, como ves aquí, esta es una cicatriz mediana, supra e infraumbilical, o sea, a este paciente le han hecho una laparotomía exploratoria, ¿no? Causa un montón. Y como ves acá tiene masas que protruyen, ¿no? Aquí hay un defecto aponeurótico que ha dado lugar a la salida de este componente, ¿no? Este es un saco herniario, es una eventración. Y ahora nos centramos en las hernias inguinales. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, de todas las hernias, el 90% son las más frecuentes, ¿no? Se dan sobre todo en varones, aparecen en la región inguinal, ¿no? Aquí podemos apreciar la región inguinal. Este es el conducto inguinal, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial. ¿Recuerdan ustedes? El anillo inguinal superficial se encuentra entre los pilares medial y el pilar lateral de la aponeurosis, de la inserción aponeurótica del oblicuo mayor, mientras que el anillo inguinal profundo se encuentra entre dos ligamentos, el ligamento de Liddle y el ligamento de Hesselbach, ¿no? Hablar de hernias inguinales es hablar de anatomía, ¿no? Esto es muy anatómico. Aquí uno abre piel, se encuentra con el tejido celular subcutáneo, fascia de Camper, fascia de Scarpa, separa esa grasa y encuentra unos pequeños vasos sanguíneos que son ramas superficiales de la epigástrica inferior. Y encontramos la aponeurosis del oblicuo mayor. Esa aponeurosis forma el ligamento inguinal. Recordamos que el ligamento inguinal se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis.
Detrás del oblicuo mayor se encuentra el oblicuo menor, ¿no? El cual va a dar las fibras que forman el músculo cremaster que envuelve el cordón espermático. Por detrás, las fibras del músculo transverso. A continuación, la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y recién el peritoneo parietal. Aquí podemos apreciar varios detalles anatómicos que fui comentándoles hace un momento. Observamos aquí, este es un corte parasagital para apreciar el conducto inguinal, ¿no? Por donde pasa el cordón espermático en el caso del varón y el ligamento redondo suspensorio del útero en el caso de la mujer. En el piso del canal inguinal está el ligamento inguinal, la pared anterior, el oblicuo externo, la pared posterior, la fascia transversalis, y la pared superior, el tendón conjunto, que no está en todas las personas y que resulta de la unión de las fibras del oblicuo menor y el músculo transverso. Aquí pueden apreciar el anillo inguinal profundo, ¿no? O anillo inguinal interno, por donde ha descendido el cordón espermático. Esta es una vista posterior, ¿no? Aquí está el cuadrilátero de Frouchot, ¿no? Así se llama, cuadrilátero de Frouchot. Este es el ligamento inguinal que va a dividir ese cuadrilátero en un triángulo inguinal, ¿no? Inguino-abdominal y un triángulo crural. Pueden apreciar ustedes el anillo inguinal, ¿no? Estos son los vasos epigástricos, inferiores. Los vasos epigástricos inferiores, el ligamento inguinal y el borde del recto mayor, el borde del recto mayor, configuran el triángulo de Hesselbach, el cual está cubierto por la fascia transversalis. Y por ahí es donde pasan las hernias inguinales directas. Lateral a los vasos epigástricos se encuentra el anillo inguinal profundo. Por ahí pasan las hernias inguinales indirectas. En la parte inferior del ligamento inguinal hay una división también generada por la cintilla iliopectínea, dividiendo una zona vascular medial y una zona neuromuscular lateral. Neuromuscular porque está el nervio femoral y el músculo iliopsoas. Y en la zona medial de la cintilla iliopectínea, la arteria, esta es la arteria ilíaca externa que al pasar el orificio se va a llamar arteria femoral. Esta es la vena ilíaca externa que antes de pasar el orificio se llama vena femoral, ¿no? Y aquí incluso hay un ganglio, el ganglio de Cloquet. Este es el anillo crural, como describí hace un momento. Por arriba el ligamento inguinal, por debajo el ligamento de Cooper, medial el ligamento lacunar de Gimbernat y lateral la cintilla iliopectínea. Las hernias inguinales tienen etiología congénita y adquirida. Congénita por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Vemos desde niños esta hernia y que puede estar asociado a criptorquidia, que es un descenso anómalo
del testículo. Y adquirida pues por factores predisponentes que ya los comenté, como el tema del trabajo, la actividad física y otras situaciones que pueden aumentar la presión intraabdominal. Las hernias inguinales indirectas son las más frecuentes, también llamada hernia oblicua externa, ¿no? Por una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Como ya vimos hace un momento en el gráfico anatómico, laterales al triángulo de Hesselbach, es decir, a los vasos epigástricos inferiores. El saco herniario sale por el anillo inguinal profundo o anillo inguinal interno y va a seguir el trayecto del cordón espermático y puede llegar, como dije también hace un momento, a ocupar la bolsa testicular, por lo que la llamamos hernia inguinoescrotal. Las hernias inguinales directas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, miren los vasos epigástricos. Vasos epigástricos. Si es medial a los vasos epigástricos, es directa. Si es lateral, es indirecta. Hay una debilidad de la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Medial al triángulo de Hesselbach, a los vasos epigástricos, más frecuente en mujeres. Se van a complicar con menor frecuencia que las indirectas porque no van a ser tan grandes, porque no van a ocupar tanto espacio. He visto pacientes que tienen el intestino grueso metido en la bolsa testicular, ¿no? A ese nivel. Y también hay hernias mixtas, o sea, pacientes que tienen una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal directa. Nyhus. Nyhus es Lord Nyhus, ¿no? Un gran personaje dentro de la historia de las hernias. Él hace una clasificación en 4 tipos, ¿no? Tipo 1 son las hernias inguinales indirectas que tienen un anillo inguinal interno de diámetro normal y un saco herniario que alcanza la porción medial del canal inguinal. Tipo 2 también es una hernia inguinal indirecta, con un anillo inguinal interno dilatado, ¿no? Con una pared posterior normal y los vasos epigástricos no desplazados. El tipo 3, que son los defectos de la pared posterior, lo clasifica en 3 tipos, A, B y C, donde A es la hernia inguinal directa pequeña o grande, la B es la hernia inguinoescrotal y en pantalón, ¿no? O sea, doble componente, y la C es la hernia femoral. Y su clasificación de tipo 4, que son las hernias recurrentes, ¿no? Y hay una subclasificación en 4 tipos, donde A es una recurrente directa, B una recurrente indirecta, C una hernia femoral y D una combinación de cualquiera de estas. Nyhus es un personaje, como le decía, muy importante, ¿no? Porque él no solamente en cuanto a la clasificación, sino también al abordaje que realiza para el manejo de las hernias, ¿no? Es un abordaje posterior de la hernia, ¿no? Quien hace la revolución, claro, es Lichtenstein, ¿no? Que es lo que vamos a resaltar y describir en un momento. Pero Nyhus aborda no por la parte anterior como Lichtenstein, sino por la parte posterior, por la parte preperitoneal. ¿Recuerdan cuando hablaba de los planos? ¿No? Entonces, él trata de ubicarse en esa grasa preperitoneal, separarla, ¿no?, del peritoneo, y ahí colocar una malla grande que cubra todo el orificio miopectíneo, ¿no? Y este es un abordaje, pues, interesante, ¿no? Que requiere de un conocimiento, pues, muy anatómico, ¿no? Lo interesante de todo esto es que gracias al trabajo que realiza Nyhus,
va a sentar las bases para el desarrollo de la reparación preperitoneal que hoy realizamos por laparoscopía. Porque cuando uno hace una cirugía laparoscópica de hernia, ingresa a la cavidad abdominal y lo que aborda es el espacio preperitoneal. Nosotros ubicamos espina del pubis, la espina ilíaca anterosuperior y hacemos un trazado. Abrimos un FLAC, que es un espacio, ¿no? En el espacio preperitoneal y ahí hacemos la disección, ¿no? Para después de haber disecado correctamente el saco herniario, colocar una malla, ¿no? Entonces, sin duda alguna, muy valioso el aporte de Nyhus porque además, pues no solamente permite tratar hernias inguinales y femorales, sino cubrir todo el orificio miopectíneo, ¿no? Porque ahí se coloca una gran malla. Examinamos un paciente con hernia inguinal. Si es una hernia inguinal de larga data o que donde el paciente ya ha visto ve la masa, la ha palpado, no va a ser muy complicado, ¿no? El paciente lo examinamos y le hacemos maniobra de Valsalva y vamos a ver que efectivamente protruye una masa, entonces es evidente, ¿no? Pero en aquel paciente que dice, doctor, yo siento un dolor aquí, en alguna vez creo que salió una masa, pero no tiene muy claro, uno tiene que examinarlo, ¿no? Entonces hacemos la maniobra de Landívar, ¿sí? Hacemos una exploración física, el paciente en decúbito supino, en bipedestación, ¿no? También, o sea, en ambas, ¿ya? Y exploramos a través del anillo inguinal superficial para ver si se logra identificar la hernia. En el caso de que a través de las maniobras no se logre concluir que es una hernia inguinal, podemos optar también por medidas diagnósticas de imágenes, en este caso una ecografía de partes blandas de la región inguinal podría ser bastante útil para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de las hernias, hasta el año 80 aproximadamente se empleaba mucho las técnicas con tensión, que implicaba disecar el saco, ¿no? Se puede hacer una exéresis o hacer una invaginación, y luego el anillo le colocaban puntos, ¿no? Uniendo de borde a borde para sellar firmemente ese orificio. Habían varias técnicas, McVeigh, técnica de Schuldeis, ¿no? De Bassini, ¿no? Entre otras. Pero, o sea, eso era una herniorrafia, ¿sí? O sea, una reconstrucción de la pared y se aproximaban las estructuras, ¿no? Cerrando el anillo. Pero después de los años 80 que aparece Lichtenstein, revoluciona todo porque usa estos materiales, ¿no? Las mallas de polipropileno, una hernioplastía, y que él trabaja por vía anterior, ¿no? Hace una disección anatómica que ha ido variando, claro, del año 80 para adelante, pues han transcurrido, ¿cuánto? 45 años, en donde han habido muchas variantes, ¿no? Para perfeccionar la técnica, pero obviamente los principios básicos se mantienen, ¿no? Y por vía posterior, también se hacían abordajes, ¿no? En el caso de Nyhus, que explicaba hace un momento, su abordaje posterior en el espacio preperitoneal, ¿no? Muy importante, muy resolutivo, ¿no? La técnica de estopa que se emplea hasta ahora para la cura quirúrgica de hernias inguinales bilaterales.
Aquí les voy a mostrar un video de la técnica del Liechtenstein. Se la voy a ir explicando poco a poco. Vamos viendo. Aquí pueden ver, se va a realizar la incisión, ¿no? En la región inguinal. Una incisión que de preferencia debe hacerse respetando las líneas, ¿no?, naturales que tiene el cuerpo en esa zona. Tras realizar la disección de la piel, a continuación tejido celular subcutáneo, o sea, fascia de Camper y de Scarpa, miren lo que encontramos aquí. Esta es la pared anterior del conducto inguinal. Este es el anillo inguinal y esta es su pared anterior. Vamos a hacer una incisión en la mitad para abrir el canal inguinal en dos hojas, una hoja inferior y una hoja superior. Ahí con bisturí se está haciendo justamente un corte, siempre tratando de controlar la hemostasia. Es importantísimo en la región inguinal, porque una de las complicaciones va a ser justamente el hematoma. Luego se corta, en su tijera Messenbau, se está haciendo un corte para ampliar. Y a continuación, mira, esta es la hoja superior, acá la hoja inferior, y se empieza a separar, ¿no?, a disecar esta hoja. Bueno, las dos se va a realizar para separarlas del cordón espermático. Con mucho cuidado porque ahí hay fibras nerviosas. Mira, estamos disecando ahí. Observa un detallito acá, mira, estas estructuras tubulares así con mucho cuidado. Más que vasos, son nervios. Y se va, como pueden ver, esta es una zona vascular, ¿no? Entonces, por eso es que no hay sangrado. Y si hubiera un pequeño vaso, por ahí se controla de inmediato. Ahora la otra hoja, miren, la hoja inferior, y después de haber disecado, ¿no?, se pasa por debajo, ¿no?, del cordón espermático, se diseca por debajo para colocar una cinta e individualizarlo, o sea, separarlo de la zona que vamos a trabajar, porque debemos proteger las estructuras, en este caso, si un varón, todos los componentes del cordón espermático. Ahí se pasa la cinta. Y seguimos la disección, ahora por debajo del cordón espermático, ¿no? Si no vemos que hay un defecto posterior, ¿no?, entonces tenemos que abrir el cremaster del cordón espermático para hacer la identificación del saco herniario. Eso es cremaster, ¿no? Se está bien abriendo el cremaster. Disección por la zona vascular. En algunos casos vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar, miren ahí, que apareció una grasa. Eso es un lipoma preherniario. Ahí se sigue disecando, ¿ven? Pueden apreciar, cuidando de no lesionar las estructuras del cordón espermático. Ya se ve aquí el plexo vascular pampiniforme, mira, ¿ve?, que son las venas del cordón espermático. Se ha separado completamente el músculo cremaster que estaba rodeando, ¿no? Músculo cremaster, ¿sí?, que estaba rodeando el cordón espermático. Continúa la disección. Miren el lipoma claramente definido.
Aquí todas las estructuras del cordón espermático, siempre protegido. Aquí una tracción hecha por esa cinta que se colocó. Como continúa el proceso de disección para separar el saco herniario. Un control muy estricto de la hemostasia, ¿no? Ya se sigue disecando el saco herniario. Y el lipoma que ven aquí al otro lado. Observan aquí una membrana de color blanco nacarado, ¿no? Eso corresponde al saco herniario. Con mucho cuidado, separando hacia abajo. Estos son los componentes del cordón espermático. Aquí ves el saco herniario. Se tiene que disecar hasta la parte más inferior del mismo. Y a continuación, el lipoma se va a realizar una exéresis. Mira, se está pinzando, se va a anudar y se va a cortar. El saco herniario se puede optar por lo mismo. Algunos sacos herniarios son invaginados, ¿no? Se hace una jareta y se invagina, y otros también se realiza la exéresis. Recuerda que la exéresis, con el cuidado de que no haya alguna estructura desplazada y que podría generar una complicación. Y luego se anuda. Están usando ahí ácido poliglicólico. Y ahora el saco, mira lo que van a hacer, lo están invaginando, ¿no? Invaginando. Y puedes apreciar, aquí hay puntos, ¿no? Que se han colocado, probablemente una jareta, ¿no? Ya tienen, esta es la pared posterior, ¿no? Pared posterior. Se está viendo que haya hemostasia adecuada, todo en orden. Y a continuación se prepara la malla de polipropileno. Este es microporo, puede haber macroporo también, que se emplea sobre todo es mejor, ¿no? Y ideal en casos de hernias complicadas. Se está preparando para darle una forma adecuada que ingrese en el espacio. Control de hemostasia. Y ahora el primer punto. El primer punto se coloca en la espina del pubis. Nylon azul. Y a continuación se sutura en el ligamento inguinal. Técnica Surriet, o sea, punto continuo.
hasta pasar el anillo inguinal profundo. Ahora sí, se procede a anudar. No es necesario suturar todos. Veis que hay un margen libre. Ahora se hace una incisión en la malla por la mitad, no hasta el otro extremo. Se pasa por debajo una de las hojas y se procede ahora a colocar puntos separados, ¿no? En el tendón conjunto. Ahí está, tendón conjunto. Teniendo el cuidado de que no se suturen nervios, porque un punto en el nervio puede provocar un dolor continuo, ¿no? Una inguinodinia, ¿no? En el paciente, que es muy difícil de tratar y que en algunos casos va a requerir nuevamente una cirugía. A continuación, se van a colocar esas dos hojas a lo largo del canal, ¿no? Se extiende correctamente, se cierra el orificio, porque una vez que se ha cortado hay que cerrar ese corte para formar el nuevo anillo inguinal profundo. Se ve que la malla esté correctamente extendida y que no haya sangrado. Se verifica a ambos lados. Procedemos a quitar la cinta que nos ayudó a individualizar el cordón y a continuación vamos a cerrar la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo externo, es decir, lo que se abrió al inicio, ¿no? Esta aponeurosis que constituye la pared anterior del conducto inguinal. Finalmente, se colocan unos puntos en el tejido celular subcutáneo para afrontarlo y disminuir el espacio muerto. Recuerdan que les comenté en alguna clase, ¿no? Al disminuir el espacio muerto, reduzco la posibilidad de la formación de seromas. Aquí se emplea material reabsorbible como ácido poliglicólico. Y finalmente se sutura la piel. Esta es una sutura con grapas, obviamente. Este es un video español. Yo particularmente no soy partícipe de emplear esto, ¿no? Prefiero usar una sutura eh, absorbible o no y que sea subdérmica de preferencia. No aprendan eso. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento? Que si no se han ligado vasos y estos por temas de la presión, por ejemplo, del paciente, empiecen a sangrar y generar una equimosis, ¿no? O incluso un hematoma, ¿no? Infecciones o seromas de la herida quirúrgica por contaminación o por espacio muerto. Recidiva herniaria, o sea, que vuelvan a aparecer
hoy en día con las técnicas actuales menos del 2%, que hay una atrofia testicular por una plastía excesivamente apretada sobre el cordón espermático, una lesión de los vasos epigástricos y femorales, que sería una situación muy caótica, ¿no? Que requiere una reparación de estructuras vasculares importantes. Sección de nervios abdominogenital mayor y menor, lo que causa hiposensibilidad. El paciente va a decir que siente adormecimiento alrededor, ¿no? Y ustedes deben haber visto en pacientes posoperados, en algunos que manifiestan esto, ¿no? Y que no hay una sensibilidad alrededor de la zona quirúrgica. Y otros, pues, donde hay un compromiso de nervios, generan un dolor intenso. Lesión de intestino, sí, una lesión inadvertida a la hora de colocar los puntos muy profundos y se puede pinzar, punzar el intestino o la vejiga, también en el caso de hernias desplazadas y otros más. Las hernias crurales, ¿no? Como hemos mencionado en el anillo crural, ¿no? O femoral por debajo de lo que es el ligamento inguinal. Acá vemos una hernia doble, ¿no? Ese es inguinal y femoral, ¿no? Esto es más frecuente en mujeres, ¿no? Se complican más que las inguinales, ¿ya? El abordaje puede ser anterior o posterior, ¿no? En el caso del abordaje anterior se coloca un tapón, ¿no? O un cono de malla. Y en el abordaje posterior, pues es las técnicas preperitoneales, que se coloca una malla, como he explicado, tras la disección del espacio preperitoneal, se coloca una malla y con eso se corrige, así como lo hacemos con las hernias inguinales. Bien, y aquí una comparación de algo que hemos comentado también en otro momento a propósito de algunas complicaciones quirúrgicas. Importante diferenciar, ustedes en el momento del internado van a ver esto, ¿no? Van a ver pacientes que están posoperados y que en los primeros días, de repente el paciente tuvo una infección respiratoria, está tosiendo, llama a la enfermera y encontramos que el paciente tiene las vísceras en el exterior, ¿no? Se abrió todas las suturas y ha salido los intestinos. O primero ha salido un exudado sanguinolento y que ya pues pone de manifiesto que va a ocurrir una evisceración. Aquí hay una falla del peritoneo y la aponeurosis, ¿no? Que a veces la piel lo puede cubrir, o sea, es una evisceración bloqueada solamente por la piel. Y eso que amerita una cirugía urgente. En cambio, la eventración es una complicación que ocurre meses o años después. Hay una cicatrización, hay una fibrosis, ¿no? Y que da lugar a un anillo por un defecto producto de la desnutrición del paciente, de mala técnica quirúrgica, de las actividades propias del paciente, malos cuidados postoperatorios. Entonces se forma un anillo por donde protruye saco herniario, o sea, protruye peritoneo, ¿no? Y con contenido variable, ¿no? Y esto pues requiere de una cirugía que podría, si bien es cierto, una cirugía programada, o sea, electiva, pero hay pacientes que llegan a la emergencia con eventraciones incarceradas, que pueden dar lugar a una estrangulación también y constituirse en una verdadera emergencia. Bien. Bien, chicos, entonces con eso hemos hecho una revisión de lo que son las hernias. Como ya hemos coordinado con sus delegados, el examen va a ser el día martes, 6 de la tarde. Ya les voy a indicar el aula. Es una sola aula, o sea, vamos a juntarnos todos, ¿ya? Y nada, cualquier otra cosa más estamos ahí coordinando. Que tengan una excelente noche y gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.